Quería también decirles algo en esta mañana. Somos varios los que estamos con un problema de columna bastante serio, pero seguimos adelante. Por ejemplo, Lidia, pero Lidia no está hoy, pero no nos olvidemos de ella en nuestras oraciones. También Gustavo y asimismo yo. Así que rogamos, hermanos, que se acuerden de nosotros en estos tiempos difíciles, pero que tenemos que seguir adelante con nuestras actividades de todos los días. En esta mañana voy a hacer algo diferente a lo que acostumbro a hacer. Voy a predicar sentado. Espero que el Señor a través de mi boca pueda hablar como siempre. En todo este mes estuvimos viendo algunos personajes que nos muestra la Biblia, en este caso algunos hombres, pero también hay muchas mujeres que fueron íntegros. Y a veces nos cuesta definir la palabra integridad, no solamente con lo que dice el diccionario. Yo pienso que integridad también es sinónimo de santidad, porque ninguna persona puede caminar con Dios o tener comunión con Dios si no es íntegro, o al menos tiene la intención y pone todo su esfuerzo para vivir a la manera de Dios. Entonces, como Dios demanda de sus hijos, todos nosotros los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, vivir en santidad, porque Él es santo, y Él envió el Espíritu suyo a nuestro espíritu para que nos ayude y nos capacite a vivir a la manera de Dios, entendemos que no podemos caminar con Dios, no podemos tener comunión con Dios si no lo hacemos a su manera y no a la nuestra. Por eso cuando estuvimos pensando acerca de este tema que nos llevó todo este mes de septiembre, hombres de Dios íntegros, pareciera una redundancia, pero cuando uno dice algo y lo vuelve a remarcar, es para que quede bien grabado. En los evangelios encontramos cuando Jesús tenía que decir algo muy importante, decía, de cierto les digo. En otra versión dice, en verdad les digo. Y lo que nosotros estamos diciendo en este mes es, hombres de Dios íntegros. No se puede ser hombre de Dios si no hay integridad. Y para eso Él envió el Espíritu de Dios a nuestro espíritu, para que podamos vivir de esa manera. Es la única manera de poder realmente tener una vida que agrade el corazón de Dios, viviendo en integridad. Y para eso necesitamos que el Espíritu de Dios gobierne nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones, todo lo que somos. Porque lo que en realidad el cristiano tiene por finalidad en este mundo es mostrar el poder de Dios obrando en un corazón de carne y hueso, como el que todos tenemos, de que Dios puede transformar realmente a ese hombre, a esa mujer, en alguien que agrada el corazón de Dios. Esto no se puede hacer con nuestras fuerzas humanas, es imposible. Solamente lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso Él lo volcó en nuestros corazones. Y cuando Él vino a nuestras vidas, vino para quedarse. Vino con las valijas llenas de dones, capacidades para que nosotros podamos realmente ejercer el ministerio a través del cual le íbamos a servir. Y para eso nos dio las herramientas o los dones. Hemos visto algo de la vida de José. Hemos visto algo de la vida de Daniel. Algo también de la vida de Samuel. Y hay muchos más. La lista es muy larga. Si usted va al libro de los Hebreos, capítulo 11, va a encontrar un poquito más de otros nombres. Pero hay muchos otros que podemos decir que fueron hombres y mujeres íntegros, que caminaban con Dios, que Dios los utilizó para que otros pudieran llegar a ser salvos,
y que no están en la Biblia porque fueron posteriores al tiempo en el cual se cerró el canon de la Biblia. Pero hubo hombres que realmente nos alientan, hubo mujeres que nos dan la fortaleza para que nosotros sigamos como cristianos con la frente en alto, sin renunciar a nuestra fe, sin volver atrás a pesar de las presiones que podamos tener. Serían muchos los nombres. Alguien dijo que en este último siglo pasado murieron muchos más cristianos por su fe que en toda la historia anterior. De 2000 años a esta parte, la iglesia cristiana está siendo perseguida de una forma o de otra. Y se necesitan hombres y mujeres íntegros que se mantengan fieles a Él, aunque a veces tengan que entregar la vida. Jesús lo decía de esta manera: no tengan miedo de los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Tengan más bien temor de aquel que tiene poder para echar el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso, mis hermanos, en tiempos en los cuales vemos que el cristianismo está siendo perseguido alrededor de todo este planeta, lo menos que podemos hacer nosotros es clamar por esos hermanos nuestros que están siendo azotados, que están siendo torturados, que están siendo llevados a prisión injustamente, no por ser delincuentes, sino por su fe en Jesucristo. Si nosotros nos pusiéramos al lado de ellos, seríamos enanos en cuanto a la fe. Porque nos demuestran que aún su vida no es preciosa a sus ojos, porque es más preciosa el testimonio de vida que ellos pueden dar en favor de Jesucristo. Aprendamos nosotros a no tener temor de dar testimonio de nuestra fe en Cristo en el lugar donde nos toca cada día de la semana. Son hombres y mujeres que realmente son un ejemplo para nosotros. No solamente estamos hablando de los apóstoles, todos menos uno sufrieron el martirio de manera muy cruel. Y después de ellos, todos los demás, de una forma o de otra, han sido perseguidos en distintos lugares. Hoy nosotros tenemos la Biblia porque hubo hombres y mujeres que fueron valientes en llevar los manuscritos de aquellos que la iban traduciendo a los idiomas de cada país, para luego ser impresos y llegar a toda la gente para que pudieran conocer a Cristo. Hoy nosotros podemos leer en distintas versiones la palabra de Dios y a veces no la leemos. Cuando en otros países no tienen la Biblia y lo único que tienen es alguna porción, alguna hoja que se van pasando del uno al otro luego de habérsela aprendido de memoria. Hoy en pleno siglo XXI, la iglesia cristiana está siendo perseguida como siempre. Y Jesús lo decía: si a mí me han perseguido, también lo van a perseguir a ustedes. Entonces, tenemos por delante que saber que este mundo no nos va a recibir con un aplauso. Nos va a recibir quizás de otra manera que no nos va a gustar. Pero si a Cristo, como Él decía, si en el árbol verde hacen esto, ¿qué van a hacer del árbol seco? Refiriéndose a nosotros. Por eso, mis hermanos, en esta mañana yo quería que veamos un video de entre los muchos que hay acerca de testimonios de vida de hombres y mujeres que fueron fieles y que por su fidelidad a Jesucristo tuvieron que sufrir la muerte. Me refiero a Policarpo, pastor de la iglesia en Esmirna, un hombre que a los 86 años lo quisieron obligar a jurar de su fe. Aún sus amigos paganos
Le decían, echa un poquito de incienso, decir, César es el Señor, y ya está. Y él decía, no puedo decir eso, porque para mí el Señor es Jesucristo, no César. Eso equivalía a firmar su propia sentencia de muerte. Sin embargo, no dudó. Vamos a ver ese video, dura unos pocos minutos. Presten atención. Hay algunas cosas que quizás no estemos de acuerdo, pero en líneas generales se mantiene lo que fue la vida de este hombre, Policarpo de Esmirna. Es hora de ser real.blogspot.com presenta Policarpo. Nacido en el año 70 después de Cristo de una familia cristiana, fue uno de los más respetados entre aquellos obispos de la iglesia primitiva, a quienes se le da el nombre de padres apostólicos o padres de la iglesia, por haber conocido a los primeros apóstoles y haber sido discípulo del apóstol Juan, por lo que tuvo por esto el privilegio de oír en boca de testigos presenciales las descripciones de la vida de Jesús. Fue obispo de la iglesia de Esmirna, en la actual Turquía, desde el año 110 después de Cristo. Fue un firme defensor de la verdad de la palabra. Ireneo, uno de sus discípulos, escribió: yo te puedo asegurar que si Policarpo oyera las herejías que ahora están diciendo algunos, se taparía los oídos y repetiría aquella frase que acostumbraba a decir: Dios mío, ¿por qué me has hecho vivir hasta hoy para oír semejantes horrores? Y se habría alejado inmediatamente de los que afirman tales cosas. En el año sexto de Marco Aurelio, según la narración de Eusebio, estalló la llamada cuarta persecución a los cristianos. Marco Aurelio, rígido y severo, tuvo una actitud de rechazo y odio hacia los cristianos. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos y demás. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas, y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. En aquel tiempo se cuenta de un cristiano llamado Germánico, un hombre joven, pero verdadero cristiano. Siendo entregado a las fieras a causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. Metródoro, un ministro que predicaba denodadamente, y Pionio, que hizo varias excelentes apologías de la fe cristiana, fueron también quemados. Carpo, Papilo y Agatónica, una piadosa mujer, sufrieron el martirio en Pergamópolis, en Asia. Enero fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano fue asesinado siendo echado a un precipicio, y Alejandro, Vital y Marcial fueron decapitados. Así fue también como Policarpo fue llevado al Coliseo romano en el año 155 después de Cristo. La multitud no se saciaba de la sangre derramada y gritaba: ¡mueran los enemigos de los dioses! ¡Muera Policarpo! 3 días antes de su martirio, tuvo una visión en la que aparecía su almohada envuelta en llamas. Esto fue para él una señal de que moriría quemado vivo, como lo predijo a sus compañeros. Cuando los perseguidores fueron a buscarle, cambió de refugio, pero un esclavo, a quien habían amenazado si no le delataba, acabó por entregarle. Herodes y el padre de este, Nicetas, trataron de persuadirle de que no exagerase su cristianismo. ¿Qué mal hay?, le decían, en decir Señor al César o en ofrecerle un poco de incienso
para escapar a la muerte. Hay que notar que la palabra Señor implicaba en aquellas circunstancias el reconocimiento de la divinidad del César. El obispo permaneció callado al principio, pero como sus interlocutores le instaran a hablar, respondió firmemente: estoy decidido a no hacer lo que ustedes me aconsejan. Al oír esto, Herodes y Nicetas le arrojaron del carruaje donde se encontraba hablando con ellos, con tal violencia que se fracturó una pierna. Luego el procónsul Decidio Quadrato le exhortó a tener compasión de su avanzada edad, a jurar por el César y a gritar: ¡mueran los enemigos de los dioses! El procónsul repitió: jura por el César y te dejaré libre, reniega de Cristo. A lo que Policarpo respondió: durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo quieres que reniegue de mi Dios y Salvador? Si lo que deseas es que jure por el César, he aquí mi respuesta: soy cristiano. Entonces el procónsul le amenazó: tengo fieras salvajes. Hazlas venir, respondió Policarpo, porque estoy absolutamente resuelto a no convertirme del bien al mal, pues solo es justo convertirse del mal al bien. El procónsul replicó: puesto desprecias a las fieras, te mandaré quemar vivo. Policarpo le respondió: me amenazas con fuego que dura un momento y después se extingue. Eso demuestra que ignoras el juicio que nos espera y qué clase de fuego inextinguible aguarda a los malvados. ¿Qué esperas? Dicta la sentencia que quieras. Cuenta la historia que durante estos discursos el rostro de Policarpo reflejaba tal confianza que el mismo procónsul se sintió impresionado. Sin embargo, ordenó que un heraldo gritara 3 veces desde el centro del estadio: Policarpo se ha confesado cristiano. Al oír esto, la multitud exclamó: este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el enemigo de nuestros dioses, que enseña al pueblo a no sacrificarles ni adorarles. Como la multitud pedía al procónsul que condenara a Policarpo a los leones, aquel respondió que no podía hacerlo, porque los juegos habían ya sido clausurados. Entonces gentiles y judíos pidieron que Policarpo fuera quemado vivo. En cuanto el procónsul accedió a su petición, todos se precipitaron a traer leña de los hornos, de los baños y de los talleres. Alzando los ojos al cielo, Policarpo hizo la siguiente oración: Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires. Y me das el gran honor de poder participar de la copa de tu Hijo Jesús. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti, y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Viendo todo esto, el centurión redujo a cenizas el cuerpo del mártir. De Policarpo solo se conoce una carta escrita a los filipenses. En esta carta escribió: sirvamos al Señor con temor y toda reverencia, como Él mismo dio mandamiento y los apóstoles que os predicaron el Evangelio, absteniéndonos de ofensas y de los falsos hermanos y de los que llevan el nombre del Señor hipócritamente, que hacen descarriar a los necios. Por lo tanto, abandonemos las acciones vanas de muchos y sus falsas enseñanzas, y volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio. Por tanto, os exhorto a todos a ser obedientes a la palabra de justicia y a soportarlo todo, según visteis con vuestros propios ojos en los bienaventurados Ignacio, Zósimo y Rufo. Sí, y en los otros también que han venido a vosotros, así como en el mismo Pablo y en el resto de los apóstoles, estando persuadidos de que todos estos no corrieron en vano, sino en fe y justicia, y que están en su lugar debido, en la presencia del Señor, con el cual han sufrido también. Porque no amaron al mundo presente, sino a aquel que murió por amor a nosotros y fue resucitado por Dios
para nosotros. Es un poco fuerte ese testimonio, pero es verídico. Y como este hombre, muchos otros. Nosotros, por ejemplo, como le decía antes, en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, tenemos una lista de hombres y mujeres que fueron fieles a Dios por medio de la fe. Pero yo quiero recalcar que hay otra lista. A partir del verso 35 hay otra lista que dice así: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hombres y mujeres íntegros, ¿podrá Dios considerarnos a nosotros dentro de ese grupo de personas? Cuando miramos en nuestro interior, ¿cuál sería el resultado? Y si Dios mirara nuestro interior, ¿sería el mismo resultado o sería otro diferente? El asunto es que tenemos una larga lista de testigos, de hombres y mujeres que fueron íntegros. Y ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo vamos a enfrentar el futuro cuando vemos que el mundo se está cada vez más materializando, que no quiere saber nada de las cosas de Dios? Sin embargo, las cosas de este mundo van a pasar. Y cuando nosotros nos vayamos de este mundo no vamos a poder llevar nada, sino lo que hayamos tenido en nuestro corazón, nuestra fe en Jesucristo. ¿Podrá Dios decir de nosotros que somos íntegros? Eso queda en la conciencia de cada uno. Pero es un llamado a la atención de que cuando abrimos la palabra de Dios y vemos la vida de otros, no es solamente para saber qué bueno que fueron estas personas, qué fieles, sino que también nos están llamando a nosotros a ser parte de la misma familia de hombres y mujeres que fueron íntegros, porque caminaron con Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a caminar con Dios? No es fácil, pero se puede. Si otros pudieron, también nosotros podremos. Oramos y terminamos. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias por habernos llamado a ser parte de tu familia. Te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu tenga el total control de nuestras vidas para que podamos ser íntegros delante de tus ojos y podamos vivir como hijos tuyos, dando testimonio de lo que tú eres para nosotros. Gracias por la vida de tantos otros que nos precedieron, dándonos ejemplo de fe y de vida. Te rogamos, Señor, que nosotros también podamos andar en el mismo camino, con la misma fe, con la misma clase de vida que tuvieron ellos. Gracias,
porque has tenido confianza en nosotros al llamarnos a ser parte de tu familia. Te rogamos que nos capacites a vivir de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén.